Un saludo para todos. En esta ocasión voy a traer una conferencia acerca de un tema poco conocido, que es la vida de los estudiantes de la Universidad de San Francisco Javier durante la colonia. El estudio abarca más o menos de mediados del siglo XVIII hasta un poco antes de las guerras de independencia. Bien, bueno. Esta es una investigación que ha sido desarrollada fundamentalmente por Daisy Ripodas Ardanaz, bien, que ha sido una persona realmente excepcional en el campo de la investigación en Charcas y tiene una enorme cantidad de trabajos, más de una docena de trabajos de especialización dedicados a la temática de Charcas en las regiones de la colonia. Bien, entonces voy a rescatar acá uno de esos trabajos. Bien, vamos a empezar hablando de los estudiantes a partir del origen de los mismos. Bien, la mayoría de los estudiantes de la Universidad de San Francisco Javier son locales, son de la región de Charcas. La mayor parte, inclusive, podríamos decir que son de la ciudad de La Plata. Y bueno, existe de todas maneras una cantidad importante de estudiantes que vienen de otras regiones. En lo que se refiere a los estudiantes rioplatenses, la mayor parte vienen de la región de Tucumán y de Buenos Aires. Contrariamente a lo que antes se pensaba, hay estudiantes de todos los niveles sociales. Hay estudiantes nobles, hay estudiantes bastante acomodados, hay otros estudiantes con talento, pero que no tienen muchos recursos económicos y viven becados. Inclusive hay algunos estudiantes con pocos recursos económicos, pero que se mantienen gracias a su capacidad intelectual. Bien, vamos a empezar hablando del viaje desde el Río de la Plata hasta la ciudad de La Plata. Bien, el viaje más o menos toma 1 mes y medio, desde Buenos Aires hasta llegar a la región de Charcas. El camino generalmente se realiza en carretón hasta Jujuy y luego a lomo de mula o a caballo desde allí. Hay que notar que hasta Jujuy realmente no es un trayecto demasiado difícil. Se alquilan carretas, generalmente son grandes carretones tirados por bueyes, los cuales avanzan lentamente, despacio, y entonces se puede disfrutar de un viaje más o menos tranquilo y placentero sin contratiempos. Pero a partir de Jujuy los caminos no son buenos, no permiten el paso de carretas, así que tienen que hacerse a lomo de mula o de caballo, los más acomodados. Bien. De hecho, convenía comprarse varias mulas para irlas cambiando, rotando en el camino, porque tener solo una cargada todo el tiempo iba a acabar con el animal. Entonces compraban varias mulas y al final del trayecto las vendían. Bueno, aquí tenemos una imagen donde se ve un típico carretón de las pampas de la región de Salta y Tucumán. Y vamos a ver el trayecto desde Buenos Aires hasta Córdoba, luego al Tucumán, posteriormente a la gran metrópoli de Potosí. Aquí tenemos también el típico viaje a lomo de mula, hasta llegar finalmente a la ciudad de La Plata. Bien, bueno. ¿Cómo era el lugar de alojamiento? Existían postas, ¿no? Desde 1780 en adelante. Eran lugares donde habían cuartos, no habían camas, pero sí había venta de comida, ¿no? Como había viajeros frecuentes, entonces a estas postas o tambos o ventas, que así se las llamaba, entonces eran lugares donde se podía comprar comida y descansar. Generalmente todos los viajeros llevaban su propia cama. ¿Bien? Bueno, también se ha visto que había muchos grafitis de los viajeros, ¿no? Que dejaban ahí cosas escritas, sus nombres, insultos y otras cosas frecuentes, que es algo que incluso el día de hoy se ve. Bueno, lo habitual es que el viaje hacia la ciudad de La Plata se tenga que hacer en grupo. No una persona sola, sino en grupos de personas para protegerse en el camino, ¿no? Y cuidarse y apoyarse mutuamente.
Bien, además es habitual que estas personas lleven cartas de recomendación para personas que ya viven en la ciudad de La Plata, que puedan servir de amigos, de personas que les alojen, ¿no? En fin, que puedan ayudar a que los estudiantes se instalen adecuadamente en la ciudad de La Plata. Como les había mencionado, casi siempre el viaje pasa por Potosí, que no olvidemos que es una de las ciudades más importantes de todo el continente, era la principal fuente de riqueza de América del Sur. Y bueno, además, por su impresionante pasado, Potosí realmente era un lugar casi legendario que los rioplatenses querían visitar sí o sí cuando llegaban a la región de Charcas. Bien, bueno, ¿cómo es la ciudad de La Plata en ese entonces? Nosotros sabemos que es sede del arzobispado, el arzobispado de La Plata, es sede de la Real Audiencia de Charcas, órgano que tenía decisión política antes de las reformas borbónicas, y también de la célebre Universidad de San Francisco Javier. Bien, bueno, en 1760 tenía unas 13.000 personas y hacia 1800 unas 16.000, así que la población se mantiene relativamente estable durante el periodo de análisis. De acuerdo a la información disponible, se sabe que más o menos la cuarta parte de la población eran blancos, la tercera parte indígenas, una cuarta parte de mestizos y un interesante porcentaje de negros en la ciudad. Bien, entonces era una ciudad multicultural, ¿no? Bueno, de eso podríamos hablar en alguna otra ocasión. Bueno, las aceras de la ciudad tenían 1,5 varas de ancho, lo suficiente para que una persona importante ocupe todo el ancho de la acera y circule por ella, ¿no? Hasta el día de hoy las aceras de la ciudad son generalmente bastante estrechas y es por eso que estaban pensadas para una persona importante y el resto de la gente se movilizaba a través de las calles empedradas. De hecho, habían carretas, no eran demasiado frecuentes, así que la mayor parte de la población se desplazaba a pie. Bien, aquí tenemos una imagen de la ciudad de principios del siglo XIX. Esta es una imagen extraordinariamente exacta de la ciudad, levantada por el presidente de la Real Audiencia, Ramón García de León y Pizarro. Es tan exacta esta imagen que yo me di el trabajo de estudiar en una ocasión un manzano de la misma y vi que hasta las ventanas están en el lugar adecuado. O sea, realmente es como una foto de la época, un tesoro, una mina de oro para la investigación. Bien, nosotros tenemos acá al centro la plaza principal, acá se encuentra la catedral. Bien, subiendo por esta calle, a media cuadra se encuentra el Palacio de la Real Audiencia, que llega hasta la esquina. Ese es el Palacio de la Real Audiencia de Charcas. Y la universidad en esta época había estrenado un nuevo edificio. El edificio que se encuentra acá, que actualmente se llama Casa de la Libertad, fue el segundo edificio de la universidad. El primero se ubicaba acá, donde actualmente existe la sede principal de la universidad. Ahí se ubicaba la antigua universidad fundada por los jesuitas en 1623. Bien, bueno. Perdón, una cosa más que aprovecharé para mostrarles. La ciudad contaba con un paseo llamado La Alameda, que actualmente se llama Parque Bolívar, ¿no? Que se encuentra en esta parte, de acá, la parte más baja de la ciudad en ese entonces, el cual se acondiciona para paseos en carrozas, se colocan árboles, avenidas y una fuente para que la gente se distraiga. Y de hecho se vuelve un lugar sumamente popular para los universitarios. Bien, terminaremos este breve recorrido por la imagen, indicando que esta calle de acá es la calle Estudiantes, porque justamente era el lugar que más frecuentaban los estudiantes desde la plaza rumbo a la sede antigua de la universidad y casi junto a la nueva sede de la universidad, ¿no? Además, aquí al lado se encontraba el colegio, el antiguo colegio de los jesuitas,
Y bueno, prácticamente este sería el manzano educativo de la ciudad de La Plata. Bien. Bueno, pasemos, por último, junto a la catedral, en la parte baja del Palacio Eclesiástico, este es el Palacio Arzobispal, junto a la catedral, ¿no? Se encontraba la Real Academia Carolina de Practicantes Juristas. Bien, bueno, ¿cómo era la ciudad de La Plata? Ya les mostré la Alameda. Las casas tenían patios interiores y estos patios interiores generalmente eran con jardines. Y en los alrededores de la ciudad había muchos espacios para pasear. Volviendo una vez más a la imagen, por acá se encuentra San Roque, por acá se encuentra la Recoleta, ¿no? El Guereo, Mesa Verde, la Alameda, obviamente, y más abajo el río Quirquinchaca, que son lugares de recreo y de días de campo habituales para las personas de la ciudad. Bien. Había en cada casa grande importante había una fuente de agua que tenía un carácter público. Si bien había también algunos lugares donde la población se podía abastecer de agua, como en la plaza principal, todas las fuentes de todas las casas que las tuvieran estaban a disposición de cualquier persona y cualquier familia. Así que había un importante y abundante abastecimiento de agua en la ciudad. Bueno, en los alrededores de la plaza había gran actividad comercial y de hecho, retrocediendo un poco en la imagen, esta cuadra de la plaza más esta eran las de mayor actividad comercial. Prácticamente les llamaban la cuadra de los comerciantes y la calle del comercio. Bien, bueno. Y también hay que recordar que gracias a la presencia de la universidad, de los colegios, de la Real Audiencia y del arzobispado, había una importante actividad intelectual y artística en la ciudad. Bien, bueno, pasemos ahora al alojamiento y la comida. ¿Dónde comían los estudiantes? Generalmente los estudiantes que eran locales, ¿no? Lugareños, en sus propias casas. Y las personas que venían de afuera, que estaban becados, generalmente estaban en los colegios. Y los colegios eran el Colegio de San Juan Bautista, el Colegio Seminario de San Cristóbal y el Colegio de Santiago. El de San Juan Bautista y el de Santiago fueron colegios fundados por los jesuitas, que después a su expulsión se fusionaron en un solo establecimiento. El Colegio Seminario de San Cristóbal es probablemente el más antiguo en funcionamiento hasta el día de hoy, porque todavía funciona en la ciudad de La Plata. Bien, bueno. Los estudiantes que decidían quedarse como becarios o pensionistas en un colegio gozaban allá de vivienda y de comida. Se pagaba de 100 a 250 pesos por año por este servicio de vivienda y de comida. Bien, y bueno, habían también aquellos llamados manteístas, que solamente tenían el alojamiento y ellos se buscaban la comida por otra parte. Bien, bueno, aquí nuevamente tenemos el acercamiento, ¿no? Del centro de la ciudad, la plaza principal. Y aquí estamos marcando donde se encuentra el Colegio Seminario San Cristóbal, junto a la catedral. ¿Bien? Como les dije, es el establecimiento que es más antiguo y sigue funcionando hasta el día de hoy. El Colegio de San Juan Bautista de los Jesuitas se ubicaba en el Manzano contiguo. Actualmente ya no existe. De hecho, después de la expulsión de los jesuitas, el espacio fue loteado y vendido y se reedificó completamente. Y se trasladó lo que fue ese colegio a la sede del otro colegio, que es el Colegio Mayor de Santiago, edificado en 1665, contiguo a la iglesia de San Miguel. De hecho, la torre que vemos acá es la torre de la iglesia de Santiago de ese entonces, por eso se llamaba Colegio Mayor de Santiago. Y este era una institución de secundaria, digamos así, un colegio, nivel secundario, igual que el Colegio de Seminario de San Cristóbal. Bien,
Bueno, esos eran los lugares donde podían llegar los estudiantes. Bien, ¿cuál era la comida que tenían? Se sabe que a mediodía les daban un plato de caldo, ¿no? Un plato fuerte, un segundo, ¿no? Y un platillo de miel. No olvidemos que estamos en la época barroca, terminando el barroco, y entonces las comidas suelen ser abundantes y bastante azucaradas, ¿no? Bien, por la noche un plato fuerte, una ensalada y otro platillo de miel. Bien, cabe decirse que desde la fundación de la ciudad, una de las riquezas locales era la miel. Bien, bueno, para los estudiantes una cosa que disfrutan mucho son las fiestas. De hecho, en las fiestas, que no eran pocas, ¿no? Se hacían platillos especiales con muchos dulces, ¿no? No olvidemos en esta época la taza de chocolate, buena taza de chocolate, ¿cómo era? Se agarraba una enorme taza, bien servida, y tenía que estar tan espeso el chocolate por la cantidad de azúcar y chocolate que tuviese, que tenía que agarrarse una cucharilla y tenía que quedarse clavada al medio sin caerse a los costados, y ese era el buen chocolate, ¿no? Entonces había ese tipo de comida en las fiestas. Bien, bueno, pero muchos estudiantes preferían comer por cuenta propia, ¿no? Así que se buscaban una pensión, digámoslo así, y comían por su cuenta propia. Bien, los que se quedaban alojados en los colegios contaban con un horario y una disciplina, ¿no? Es decir, tenían reglas estrictas en la casa, tenían que estudiar determinadas horas, los pasillos de los colegios. Si vamos atrás un momento, fíjense que tenemos grandes corredores, ¿no? En los pisos de arriba y de abajo, que servían para que los estudiantes durante horas vayan estudiando, ya sea caminando o sentados en silencio. Y obviamente el acto de estudiar era un acto que podríamos decir que es público, es decir, que la gente eh, tenía que ser vista estudiando. Bueno, entonces en los colegios ese era el tipo de disciplina que existía, ¿no? Se tenía que controlar la hora de ingreso, de levantarse, de acostarse, qué se comía, etc. Bueno, algunas personas por eso preferían alojarse en viviendas particulares, ¿no? Pues costumbre que es común hasta el día de hoy. Y algunos inclusive se daban el lujo de alquilarse una casita entera, ¿no? Una pequeña casita. Bueno, ¿cuál era un gasto muy importante para los universitarios? Los libros. Sí, en esa época se tenían que comprar libros. Y los libros, como no había imprenta en Charcas, tenían que llegar del lugar más cercano, era Lima. Pero obviamente el principal lugar de producción era Europa, desde España. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Lo normal y lo más barato era que había copistas, que así como hay fotocopiadoras hoy en día que de un libro original van sacando varias copias, ellos hacían lo mismo, agarraban un libro impreso y lo copiaban a mano y eso lo vendían a los estudiantes, ¿no? Ahora, si bien las fotocopias de nuestra época son bastante accesibles, ¿no? Bueno, relativamente accesibles, tenemos que pensar que en esa época, como era a mano, página por página, realmente era mucho más caro sacar la copia de un libro, ¿no? Pero existía eso y era lo más habitual. Más que libros impresos, había la circulación de copias manuscritas de los libros originales. Bien, ¿cómo era la vestimenta? Pues lo típico de los colegiales era llevar una beca, que es esta prenda de vestir, como una chalina, digamos, que cae sobre los hombros, ¿no? Bien. El manto que tenían, manto, era generalmente de color pardo y encima se colocaban la beca y utilizaban la insignia del colegio. Bien. Esta es la insignia del colegio de Seminario de San Cristóbal. Usaban una beca roja con la tiara pontificia y las llaves de San Pedro, porque era un colegio seminario, o sea que era dependiente directamente del arzobispado de La Plata, como es hasta el día de hoy el colegio seminario. Bien, y el colegio de San Juan Bautista, que es el que quedó fusionado de las dos instituciones jesuitas,
usaba una beca de color azul clara, podríamos decir azul tendiendo a lo celeste, ¿no? Con la corona y las columnas del plus ultra que nosotros vemos aquí en esta imagen, que son el símbolo de la monarquía española, ¿no? Y entonces este colegio estaba bajo la tutela directa de las autoridades de la gobernación de La Plata. Bien, y es por eso que la bandera universitaria deriva del color rojo y del color azul de estos dos colegios, ¿no? Porque de estos dos colegios era de donde salían los universitarios, de la primera universidad de Charcas, que es San Francisco Javier. Bien, ¿cómo son las clases y los horarios? Bien, hay clases en la universidad, pero hay algunos estudiantes que prefieren pasar clases en los colegios, ¿no? O sea, llama la atención que había algunos que estudiaban, o sea, iban a clases a la universidad, pero también otros que iban a algunas clases a los colegios o la mayor parte de las clases del colegio. Bien, el título que se daba en los colegios era el bachillerato en artes y costaba obtenerlo 132 pesos, ¿no? Era un título un poco caro, ¿no? Pero bueno, ese era obviamente se rendía un examen y si se lo aprobaba, entonces se recibía eso, ¿no? Bien, generalmente la formación era de 4 años, ¿no? En las carreras que se ofrecían en la universidad, que en ese periodo eran filosofía, derecho canónico, derecho civil, digamos, derecho, lo que llamamos ahora abogacía, que esas serían las principales, y teología, ¿no? Entonces teníamos 4 carreras a elección. Estas carreras duraban 4 años. Pero como les he dicho, parece ser que en los colegios se daba una instrucción bastante similar a la de la universidad. Entonces algunas personas pasaban clases en el colegio y en la universidad, y algunos mucho más en el colegio que en la universidad, porque de acuerdo a la normativa que había, uno podía, si quería, ir solamente a dar el examen, nada más. Bien, bueno, también hay que aclarar que una parte de lo que se elevaba en los colegios en ese entonces, en nuestra época corresponde a la formación universitaria. Como modo de ejemplo, el Colegio y Seminario de San Jerónimo en La Paz ofrecía alguna formación contable y también alguna formación en derecho, ¿no? Que era justamente para las personas que después de acabar el colegio querían ir a sacar su título a San Francisco Javier. Bien, entonces no existe una división tan clara entre el colegio y la universidad como ahora sí existe. Bien. Bueno, pasemos ahora a ver cómo eran los exámenes. Durante la época jesuítica, las clases eran obligatorias y los exámenes estaban bien determinados. Pero una vez que se fueron los jesuitas en 1767, es cuando empezó este periodo de más, diríamos, de asistencia libre y solamente la presencia en los exámenes. Bien, podríamos llamar clases algo irregulares, ¿no? Comparado a lo que pasaba antes. Bien, y es por eso que también se permitía que hubiese estudiantes que prácticamente se formaban solos, que aprendían cuáles eran los temas, ¿no? Iban por su cuenta, se formaban solitos y solamente el día del examen aparecían y presentaban el examen. Bien, y como les mencioné más antes, había otros que preferían tener la guía de los profesores de colegio, que ellos los evalúen primero, digamos, y después recién con esa garantía ir y presentarse a los exámenes universitarios. Veremos ahora el horario normal de un estudiante de San Francisco Javier en este periodo. Lo usual, a las 6 de la mañana la misa. La misa era lo más importante. Una cosa que se enseñaba era que primero está Dios, ¿no? Pero literalmente primero. Así que primero asistir a la misa y después de la misa el desayuno a las 7 de la mañana. Desde las 8 hasta las 11 de la mañana clases. Posteriormente de 11 a 12 estudio en los corredores de los colegios. Y bueno, también en la universidad había un patio y corredores para estudiar. De 12 a 14, almuerzo, o sea, 2 horas para almorzar. El almuerzo era bien servido, digámoslo así, y para las personas que no estaban
pensionadas tenían que ir al lugar donde comían y regresar. Bueno, desde las 2 hasta las 5 de la tarde había algunos periodos de clase y algunos periodos de estudio intercalados. A las 6 de la tarde generalmente era el rosario, se rezaba el rosario. En prácticamente todas las instituciones educativas dependientes de la iglesia y también en los hogares, en las casas. Entonces, prácticamente todos rezaban el rosario a las 6 de la tarde. Después, a las 7 de la noche, la cena. Y bueno, un poco de descanso. Y a las 9 de la noche ya era el momento de irse a dormir en los colegios, ¿no? Y obviamente las personas que no estaban alojadas en colegios podían quedarse un poco más, pero había que recordar que a las 6 ya tenían que estar en la misa, entonces no convenía desvelarse demasiado. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son los grados académicos que brinda la universidad? El bachillerato, que corresponde a una conclusión de estudios, que sería equivalente a lo que ahora se llama egresar de la universidad, ¿no? Terminar los años de formación, terminar todas las materias, pero no dar todavía el examen final, que correspondería al trabajo de grado, la tesis en nuestra época, o examen de grado, ¿no? En esa época solo había examen para titularse, pero el bachiller era aquel que terminó sus estudios y se recababa un certificado que le costaba 75 pesos. Había algunas personas que se quedaban ahí. Bastaba con demostrar que habían vencido todas las materias, que conocían, ¿no? El certificado del bachiller decía que conocía suficientemente el campo que había estudiado y bueno, con eso se quedaba. Pero había personas que buscaban la licenciatura. ¿Qué pasa con un licenciado que puede trabajar por cuenta propia? Por ejemplo, un abogado con licenciatura puede trabajar por cuenta propia. Un bachiller, un abogado, es decir, un estudiante de derecho que se quedó en bachillerato no podía actuar como un abogado defensor, por ejemplo. No tenía la licencia para hacerlo. Pero obviamente, si él tenía conocimiento, podía aconsejar a un cliente determinado. Pero el licenciado sí podía trabajar por cuenta propia y obtener este título implicaba 450 pesos, una cantidad fuerte. El doctorado era un nivel superior. Sí, era un nivel especializado de amplio dominio. Para alcanzar este nivel de doctorado, tenía que quedarse trabajando formándose en realidad, haciendo práctica en la Real Academia de Practicantes Juristas, si es que era abogado, ¿no? Bueno, y también demostrar un nivel mucho más especializado, tanto en teología, en filosofía, lo que correspondía, ¿no? Bueno, obviamente, mientras mayor sea su nivel, tenía mejor prestigio social y mejores posibilidades laborales, ¿no? Obviamente, quedarse a hacer el doctorado implicaba quedarse 2 a 3 años más en la ciudad de La Plata, pero posteriormente era más fácil hacer carrera. Pongamos como ejemplo, había personas que entraban a estudiar teología y sacaban la licenciatura y después el doctorado y se iban, por ejemplo, de la ciudad de La Plata a La Paz, y en La Paz hacían su carrera eclesiástica. No hay datos de varias personas que, digamos, recién doctorados, un año después o 2 años después, ya estaban ubicados como párrocos en parroquias importantes de la diócesis de La Paz. Entonces, valía la pena, digamos, ¿no? Hacer el esfuerzo de formarse para conseguir rápidamente un trabajo. O sea, para conseguir un buen trabajo, digamos. ¿Bien? Bueno, pasaremos ahora a hablar de la Real Academia Carolina de Practicantes Juristas, que ya hemos mencionado varias veces. Esta se crea en 1776 para mejorar la formación en Derecho, ¿no? Para complementar esta formación. Bien, ¿dónde funciona? En la parte baja del Palacio Arzobispal, les mostraré enseguida el lugar donde se ubicaba. Tenían que hacerse 2 años de clases teóricas y prácticas, o sea, se pasaba clases y se hacía prácticas. Se agarraban casos reales y se le decía a una persona, a un grupo de personas, estudien el expediente, bien, tú vas a ser el fiscal, tú vas a ser el abogado defensor, tú vas a ser el acusado, tú vas a ser el acusador. Y entonces tenían que recrear de verdad el juicio, tenían que demostrar su pericia, argumentar en el rol que les tocaba cumplir, ¿no? Lo cual les exigía un buen dominio del caso,
y también un buen dominio de la ley. Y obviamente esto se complementaba con las clases que ya hemos mencionado. Bien, bueno, era una formación que fomentaba bastante la competencia, ¿no? Y hacía que los abogados estuvieran bien preparados, ¿no? Entonces, obviamente también los que regían la Real Academia buscaban casos especiales, justamente no un caso sencillo, sino uno un poco más complejo de lo normal para que justamente ahí se generen buenas habilidades en los estudiantes. Aquí les muestro la imagen, esta es la Catedral de la Ciudad de La Plata, bien, el Palacio Arzobispal, y es aquí, en esta parte de aquí abajo, donde funcionaba la Real Academia de Practicantes Juristas. Bien, bueno, pasemos ahora. ¿Cómo podían hacer los estudiantes para ganarse unos pesitos, ¿no? Porque la formación era, bueno, el alojamiento, la comida costaban más, los títulos costaban bastante, entonces podían hacer, por ejemplo, disertaciones extraordinarias. ¿Qué consiste en una disertación extraordinaria? Dar conferencias. No se olviden que la ciudad era una ciudad con, bueno, digamos, con un buen nivel intelectual, ¿no? Se suponía que los estudiantes tenían un nivel incluso mejor que el de la mayor parte de las personas. Entonces, invitaban, decían, va a haber una disertación acerca de tal tema que lo va a dar tal persona, ¿no? Y entonces eran como conferencias, ¿no? Esto obviamente significaba un premio en dinero para la persona que lo hiciera, ¿no? Y le significaba en algunos casos, digamos, como tareas realizadas para la práctica profesional, y también les elevaba el honor, digamos, ¿no? Cuando se hacían, bueno, demostraban su conocimiento en público a nivel general en la ciudad, se decía, esta persona sabe mucho de este tema, sabe mucho de este otro, entonces eso les subía su prestigio y les mejoraba sus posibilidades laborales, ¿no? Para todas estas disertaciones había un ceremonial específico, ¿no? En la Real Academia de Practicantes Juristas. De hecho, prácticamente cuando iban a reunirse era casi un desfile que realizaban, ¿no? Para instalar la sesión en la Real Academia, o sea, era algo realmente muy importante. Bueno, y después de los 2 años que se pasaba en la Real Academia de Practicantes Juristas, se hacía 2 años de práctica laboral en un bufete de verdad, con casos de verdad, ¿no? O sea, se le asignaba a un estudiante, a un abogado en ejercicio, y tenía que ayudarle, ¿no? Con cosas de verdad. Ahí conocía el oficio ya en la práctica, en la realidad, ¿no? No en la simulación, sino en la realidad. Bien, y cuando finalmente termina los 2 años de práctica, ahí recibe las licencias generales, ¿no? Es decir, está autorizado para ejercer el derecho en tal territorio. Bien, bueno, con eso prácticamente terminaba la gran formación de los estudiantes. Ahora pasaremos a ver un aspecto un poco más divertido, ¿no? ¿Cuáles eran las distracciones de los estudiantes? Bueno, la distracción más grande que tenían, según cuentan, es el carnaval. En el carnaval se organizaban bailes, muchos de ellos eran mascaradas, es decir, era con antifaces, de tal forma que no se, no se conocía la verdadera identidad de la otra persona con la que se estaba, ¿no? Esto era muy usual, ¿no? Los bailes, las mascaradas, muy comunes para los estudiantes. Otra época era agradable, digamos, era la Cuaresma. Primero porque habían varias procesiones, ¿no? De hecho, era tradicional hacer procesiones casi todos los días de Semana Santa, ¿no? Lunes y martes de santos, lunes santo y martes santo, generalmente se hacían bastantes procesiones. Y también se hacían meriendas en el campo, en las zonas de El Tejar y San Roque. Eran lugares cercanos, con chacras, áreas verdes, digámoslo así, para relajarse, ¿no? Bueno, entonces esas cosas eran muy habituales en Cuaresma. También se hacían retiros espirituales. Se hacían corridas de toros, ¿no? Las mejores corridas de toro, ¿no?
se preparaban desde el Sábado Santo y la Pascua, ¿no? Justamente Pascua tenía que ser el gran festejo, ¿no? Entonces se hacían las corridas de toro. En la fiesta de San Juan Bautista, ¿no? A mediados de año, y en la Virgen, para la Virgen de Guadalupe, que era la fiesta patronal de la ciudad de La Plata. Entonces se hacían grandes corridas de toro en toda la plaza principal, se construían graderías a todo el alrededor, prácticamente todo el centro de la plaza era el lugar donde se hacía la corrida, y literalmente se alquilaban balcones y las graderías, y bueno, ahí estaba la gente disfrutando de la principal atracción, digamos así, deportiva de la época. Otra de las actividades que les gustaba a los estudiantes eran las peleas de gallos, los juegos de bolos, la pelota vasca, el billar, pasear por la Alameda, el pasear por fincas cercanas, pero podríamos decir que una de las favoritas o la favorita eran las tertulias. ¿Qué consisten las tertulias? Eran reuniones sociales, ¿no? O sea, estaban destinadas para conocer gente, ¿no? Pero además para hablar de cosas, por así decirlas, académicas, inteligentes, ¿no? Entonces, ahí se hablaba, por ejemplo, de los últimos descubrimientos científicos, de cómo debería manejarse la economía, de cómo debería ser un buen gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, realmente eran espacios de compartir intelectual, por un lado, espacio social, porque se conocían personas. De hecho, ahí es cuando, digamos, en muchos casos se enamoraban, ¿no? Personas, porque habían tanto jóvenes varones como mujeres, ¿no? En estas tertulias. Y además era un espacio de disfrute gastronómico, ¿no? Porque la comida en las tertulias también solía ser bien fina, bien elaborada, deliciosa. Entonces, ¿qué les puedo decir? Una buena conversación, buena comida y buena compañía hacía que esto sea una de las actividades favoritas de los estudiantes. ¿Bien? Bueno, ¿cómo termina la vida de estudiante? Pues con la graduación. ¿Bien? ¿Cómo se hacía la graduación? Se daban propinas, ¿no? ¿A quiénes? Al cancelario, al vicerrector, al secretario, al padrino y al bedel, ¿no? Cancelario corresponde a lo que en nuestra época se llama rector de la universidad, ¿no? Entonces se le daba propinas a todas estas personas, ¿no? Bueno, no era, por así decirlo, legal, ¿no? Que se tengan que dar estas propinas, pero la costumbre había establecido que era tu obligación moral que tenías que darlas, ¿bien? Obviamente, si algún doctor asistía a tu graduación, también tenía que darle su propina, ¿no? Porque era como un reconocimiento, ¿no? Y bueno, después el bachiller, perdón, el graduado, tenía que financiar la colación. ¿Qué es la colación? Es una comida con hartos dulces para todos los presentes, ¿no? Bueno, quienes eran pobres quedaban perdonados de todo esto, ¿no? Entonces tenía que ser una carta diciendo, bueno, disculpen, pero yo soy pobre, entonces yo no voy a poder, y listo, ¿no? Pero obviamente una persona que quería mantener un prestigio alto, entonces decía, no, es que yo tengo que hacerlo, ¿no? Porque es mi obligación, ¿no? Porque yo me lo puedo permitir y esta es una ocasión solemne que se tiene que festejar en sociedad, por todo lo alto, ¿bien? Y bueno, de hecho, hasta el día de hoy, la graduación en la universidad suele ser festejada, por lo menos con una comida, ¿no? Con los familiares, con los amigos más cercanos, aunque las propinas prácticamente, hasta donde yo conozco, ya no existen en absoluto, ¿no? Y de hecho, hoy en día serían ilegales. Bien, ¿qué pasa después que el doctor, eso es solo para doctores, cuando un doctor se graduaba, había terminado su examen, ¿no? Y se hacía esta ceremonia para reconocerle, entonces paseaba con una procesión, ¿no? Con atabales y chirimías, ¿no? Bueno, los atabales son una especie de tambores, como ustedes pueden ver. Las chirimías son unos instrumentos de viento
y además con unos grandes mazos, como se puede ver acá en esta imagen, iba paseando la procesión, ¿no? Este es un bedel, ¿no? Este señor cumple la función de bedel con su maza, y había otro que llevaba el estandarte de la universidad, e iban saliendo con la música, ¿no? De los tambores, de las chirimías, que eran como un instrumento de viento, eh, bueno, y con los bedeles con sus masas, que sacudían como cascabeles, y después el estandarte de la universidad recogían al doctor de su vivienda y lo llevaban al edificio de la universidad, donde se hacía la solemne graduación. Se le colocaba el bonete, que es este sombrerito cuadrado, que tenía encuadrado, y su borla, ¿no? Y al momento de hacer el juramento de rigor, ¿cuál era el juramento que hacían? Obviamente que iban a ser buenos profesionales y que iban a atender gratis a las personas pobres que no podían pagarles. Entonces estaban moralmente obligados a ayudar a las personas que no tuvieran recursos. Bien, ese era el juramento que hacían. Bien, y después la autoridad de la universidad les daba un ósculo, es decir, un beso ceremonial en una mejilla, les entregaba un anillo de graduación y les entregaba un libro. Bien, bueno, para los que eran doctores en leyes y en cánones, es derecho canónico y derecho normal, digámoslo así, tenían derecho a que se les diera una espada y a usar espuelas doradas si es que usaban montura, ¿no? Un caballo o una mula, ¿no? Y además la tradición era que tenían que tomar agua de una fuente que se llama inisterio, que decía la tradición que quienes toman el agua de esa fuente eran más inteligentes, así que la tradición era que después de este acto se iban a tomar agua de esa fuente, ¿no? Cosa que hasta el día de hoy se suele escuchar, aunque ya no se suele practicar porque esas aguas ya no están tan limpias como en esa época. Bien, bueno, la colación final, es decir, el gran banquete final, ¿bien? Era de acuerdo a las posibilidades económicas. Vamos a ver ahora el banquete de una persona noble, bastante rico, ¿bien? El doctor José Sanz Merino, que se gradúa como doctor en 1782. En cuanto a repostería, tenía en esta colación final bizcochuelos, rosquetes, tortitas y, entre otras cosas, tocinitos, confites de almendra y de anís, helados, horchata, limonada, mate, mistela, aguardiente, y tenía el ambiente decorado con flores, con limones dorados y con una orquesta de fondo. O sea, realmente por todo lo alto, ¿no? La verdad, yo no he visto una graduación así de fabulosa en lo que me ha tocado ver hasta el momento. Quién sabe si algún día veré una cosa de este nivel. ¿Bien? Bueno, y pasaremos ahora a otro aspecto que también es típico de la vida del estudiante, los amores. ¿Bien? Bueno, sí, los estudiantes iban y buscaban a las señoritas solteras. Y bueno, había muchas señoritas que hablaban español, obviamente la mayor parte de la población, pero también había otras señoritas que su lengua materna era quechua, ¿no? Y los estudiantes que llegaban de lejos, por ejemplo, los del Río de la Plata, no sabían quechua. Entonces, ellos tenían como unos cuadernitos donde anotaban sus frases, las frases en quechua, digamos, con el significado en español, para que cuando vieran alguna chica quechua hablante que les gustara, entonces pudieran acercarse y hacer los primeros acercamientos, digamos, ¿no? En quechua, ¿no? Se han guardado unos interesantes documentos al respecto, ¿no? De hecho, el quechua de ese entonces tiene alguna diferencia con el quechua actual, así que también sirve como una mina de oro para investigar la variación de este lenguaje, ¿no? Bueno, lo normal es que los estudiantes compongan para sus amadas poemas y les manden cartas de amor, ¿no? Algunas de esas también se han conservado, ¿no? Y obviamente ahí tenía que demostrarse la erudición, la capacidad de convencimiento,
el adecuado manejo de la poesía. En esa época la poesía era mucho más popular que en nuestra época. Es decir, un estudiante de universidad que se respete tenía que hacer buena poesía, no cualquier cosita, sino buenas estrofas, buenos sonetos, ¿no? Era realmente una actividad preferencial en la ciudad de La Plata. Había certámenes de poesía, o sea que era un espacio ideal para ser aplicado en el ámbito. Bien, también ha habido casos en que los estudiantes se han casado, incluso contra la voluntad de sus padres. Y ahora yo me voy a permitir leer un interesante caso de eso que estoy tomando del libro de Daisy Rípodas. Entonces, para hacer eso, les muestro, este es el libro en el cual estoy basando mi charla, que es el producto de prácticamente 60 años de investigación de Daisy Rípodas Ardanaz. Y para que vean lo fabuloso que es este libro, les leo un pasaje. Es el caso de justamente de una pareja a la que no le dan permiso de casarse sus padres. Bien. El joven porteño Manuel Alejandro Obligado, tras cursar filosofía entre 1781 y 1783 en el Colegio de San Carlos, se traslada a Charcas, ignoramos si con motivo de los negocios de don Antonio, su padre, que se extendían al Alto Perú, o con el propósito de continuar sus estudios, o más bien con miras a combinar ambas actividades. Sí sabemos que al margen de ellas, en 1791, cuando, según él, había contraído esponsales y prometido casarse con doña Isabel Carrasco, se desempeñaba como sustituto de teniente contador de la Real Hacienda. Enterado don Antonio en Buenos Aires de la probabilidad de que sellara matrimonialmente el romance con la que consideraba causa de relajación de su hijo, logra que el virrey ordene su apresamiento y remisión a la capital. No se olviden que en esa época existía la patria potestad. Entonces, mientras un hijo dependiera de su padre, tenía que hacer exactamente lo que él diga. Y si no obedecía, la ley podía obligarlo a hacer cumplir. ¿Bien? Bueno. Detenido en efecto el 18 de enero de 1792, el joven, valido de su empleo, obtiene el plazo de 3 días para dejar en orden, así debe hacerlo en la cárcel, las cuentas de la Real Hacienda. Y al segundo día alcanza permiso para ir bajo custodia a su casa a buscar unos papeles. Ocasión que aprovecha para acudir a la morada de un prebendado en cuya antesala, delante del doctor Buenaventura Araníbar, cura rector de la catedral, y en presencia del escribano Ramón Toro y de los estudiantes Vicente Atanasio de Echevarría y Antonio de Esquerrenea, que lo han acompañado, se toma de la mano con una joven que ha aparecido oportunamente y él manifiesta que la quiere por mujer y ella a él por su marido. Pese a las declaraciones en contrario del sorprendido ministro, han contraído un matrimonio de sorpresa, ilícito, pero válido. Separados al punto, doña Isabel se va a la casa del escribano y don Manuel, que se entrega preso, sufre 1000 incomodidades y penurias a ser conducido en condición de tal hasta Salta, donde finalmente llega la noticia de que su padre, consciente de que el mal ya estaba hecho, pues dicho matrimonio era indisoluble, a fin de evitar gastos superfluos, pide pragmáticamente que su vástago quede en libertad, para que trate su vida por donde y como mejor le acomode. O sea, le levanta la patria potestad porque ya estaba casado. Entonces, al ser casado, ya era completamente libre de la tutela paterna. A obviamente, le acomoda en principio regresar a La Plata a reunirse con su mujer y permanecer en el Alto Perú, donde reparte el tiempo entre Chuquisaca y Potosí. Una interesantísima historia de amor real que se transmitió a través del trabajo de Daisy Rípodas. Bien, bueno, vemos, esos casos también había en la universidad. Bien, bueno, ahora también hay que decir que en varias otras ocasiones no importaba el estamento social. Por ejemplo, hablemos del caso de Mariano Moreno, famoso revolucionario del Río de la Plata que se formó en Charcas.
Él se enamora de una joven hermosa, pero de un nivel inferior del pueblo bajo, ¿no? Y él era del pueblo alto. Y queda tan enamorado de la chuquisaqueña que se casa con ella y se van para Buenos Aires después, ¿no? Entonces, habían casos también como ese, en el que la diferencia de estamentos sociales no importaba. Bien, bueno, espero que hayan disfrutado de este vistazo a la vida de los estudiantes universitarios en Charcas. Quiero cerrar esta conferencia indicando que el trabajo de todo lo que les he contado es de Daisy Rípodas Ardanás, que ustedes pueden ver aquí en la foto, que es la investigadora bonaerense que se enamoró de la ciudad de La Plata. Ella llega jovencísima en 1948. Ella queda fascinada con la ciudad. Después se va a Buenos Aires, estudia historia y después regresa a hacer su trabajo de investigación, como les dije, su campo favorito de investigación con más de 15 trabajos de primer nivel, del cual les he hablado solo del último, es sobre Charcas. Es una de las mayores especialistas en Charcas. Y lleva realmente tan dentro a Charcas que ella usa a diario un anillo con el escudo de la Universidad de San Francisco Javier, porque realmente Charcas es una parte entrañable de su corazón, está en una parte entrañable de su corazón. Ella ama tanto a Charcas y a La Plata que es una parte importantísima de su vida. En la imagen que ustedes ven, está junto a su esposo, José María Mariluz Urquijo, que también ha sido un destacado investigador rioplatense, especializado en el final de la colonia y en la historia del derecho. Lastimosamente, él ha fallecido hace 1 año y medio. Y bueno, esperemos que Daisy Rípodas siga todavía produciendo maravillosos trabajos como ha venido haciendo. Esta conferencia es un homenaje a ella. Muchas gracias.